función seno, debemos primero de recordar las partes de un triángulo rectángulo. Ya hemos hablado de estos triángulos y ahora vamos a repasar. Un triángulo rectángulo es aquel que está compuesto por un ángulo de 90 grados. Uno de sus tres ángulos internos debe de ser 90 grados. En esta oportunidad es el que se encuentra en este lado. Bien, recordemos que alfa, 90 grados, y beta, por característica principal de los triángulos, la suma de esos tres ángulos que son internos debe darnos 180. Bien, ahora, ninguno, teniendo en cuenta esto, ni beta ni alfa puede ser 90 grados. ¿Por qué? Porque si beta fuera 90 grados, alfa sería 0 y en ese caso dejaría de ser un triángulo. Y si alfa fuese el ángulo de 90 grados, beta sería 0. Entonces tampoco sería un triángulo. Entonces por eso uno nomás de los ángulos internos debe de ser 90 grados. Bien, vamos a tener un ángulo de referencia. En esta oportunidad vamos a empezar con alfa para poderles darle un apellido a cada cateto. El cateto de un triángulo rectángulo es aquel que está formando el ángulo de 90 grados. Por eso este viene y se intersecta en este puntico y este de acá se intersecta en este puntico. Esos dos se llaman catetos. La hipotenusa es el lado más largo. Bien, hemos tomado como ángulo de referencia el ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto es aquel cateto que se encuentra frente a ese ángulo alfa, es decir, este que se encuentra en esta partecita. Y ya teniendo pues identificado el cateto opuesto, pues el que me va a quedar como cateto va a ser el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que se encuentra de frente, aquí, de frente. Y el cateto adyacente es el que me está ayudando a formar mi ángulo, en este caso mi ángulo de referencia es alfa, o sea que el cateto adyacente me va a ayudar a formar mi ángulo alfa. Pero si nuestro ángulo de referencia va a ser beta, ¿cierto? Entonces cambian aquí el sentido, el apellido. El cateto opuesto vendría siendo el cateto adyacente de alfa, puesto que ese cateto es el que está frente a beta, si mi ángulo de referencia es beta, ¿cierto? Y mi cateto adyacente es el que me está ayudando a formar el ángulo beta. Entonces, este cateto de acá me está ayudando a formar el ángulo beta, por tal razón es el cateto adyacente. Tenemos tres lados en el triángulo. Triángulo significa tres ángulos, pero también tienen tres lados. En esos tres lados se pueden hacer 6 divisiones. Esas 6 divisiones nosotros las conocemos como razones y son las siguientes. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Estas tres que acabo de nombrar se conocen como razones trigonométricas directas. Bien, y las tres razones, se estaba diciendo, las tres razones que acabo de nombrar, estas tres se llaman razones trigonométricas directas. Y estas tres de acá se llaman razones trigonométricas inversas o recíprocas. ¿Qué tienen en común estas? Que son las mismas divisiones, solo que el denominador, o bueno, no las mismas divisiones, sino que es la relación entre los mismos lados del triángulo. Es decir, hipotenusa, cateto opuesto. Pero aquí el cateto opuesto es numerador y la hipotenusa es denominador. Y aquí le hemos dado la vuelta. Entonces, ese es el repaso que tenemos como razones trigonométricas. ¿Qué es una función? O vamos a hablar de la función seno. Es precisamente la relación que tiene esta función de acá, esta razón, como función. Es decir, la vamos a llevar al plano cartesiano. Vamos a ver la siguiente razón trigonométrica, la vamos a ver como función. Y yo para esto voy a empezar graficando una circunferencia. Esta circunferencia la vamos a llamar unitaria porque tiene radio 1. El eje X es el eje vertical, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Y tenemos esto como función y igual a seno X. ¿Listo? Seno de X. Lo primero que he hecho pues es darle a cada uno de los puntos, como dijimos que este es como mi coordenada 0, 0, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos van a ser claves. Las intersecciones de mi circunferencia unitaria
con los ejes del plano cartesiano. Van a ser claves en este caso. Bien, entonces la primera coordenada, les recuerdo, en una coordenada en el plano cartesiano, la primera coordenada corresponde al eje X, en este caso X vale 1, y la segunda coordenada vale 0, la de Y. En este caso no me he desplazado ni para la izquierda ni para la derecha, o sea que estoy en 0 en el eje X, por eso va de primeras, y he subido una unidad, ¿listo? Y así sucesivamente. En el eje X aquí me desplacé una unidad a la izquierda, por eso negativo, y no tengo ninguna altura en este puntico de acá. Y en este punto de acá, entonces tenemos lo siguiente. No me he desplazado ni para la derecha ni para la izquierda y bajé una casilla. Bien, si tenemos un transportador, entonces sabemos que aquí, ¿cierto? Ubicamos acá el 0,0, aquí serían los 0 grados, los 90 grados, los 180, los 270 y da la vueltica completa, son los 360 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta relación, la vamos a llevar, pero entonces en radianes. Estas conversiones de unidades de grados a radianes ya las hemos trabajado en videos anteriores, entonces por eso ya las coloco acá. Ahora vamos a llevar eso pues a nuestro plano cartesiano, vamos a mirar cómo se comporta esa circunferencia y ese triángulo, esa circunferencia en el plano cartesiano, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de un triángulo. Entonces, en este nuevo tablero lo que quiero es analizar qué sucede dentro de esa circunferencia cuando yo ubico un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este es el triángulo rectángulo, sabemos que la circunferencia es unitaria, es decir, este ladito que si podemos observar en la hipotenusa, este vale 1, ¿cierto? Ese ladito vale 1 y la función que vamos a trabajar es y igual a seno de alfa. ¿Quién es alfa en este caso? Alfa viene siendo este ángulo que se encuentra acá, ¿verdad? Este ángulo viene siendo alfa, según nuestro, si vuelvo y hago la comparación como si fuese un transportador, ¿verdad? Así medimos los ángulos, ese alfa. No sé el valor de ese alfa, lo único que sé es que esto vale 1 y sabemos que como es la función seno, va relacionada con la razón trigonométrica seno, entonces este alfa va el cateto opuesto dividido ¿quién? La hipotenusa. Entonces, he aquí la razón por la cual he tomado la circunferencia unitaria, porque una división es fácil cuando yo divido por 1. Esa división es fácil cuando yo divido por 1, ¿verdad? Entonces, lo único que yo voy a tener en cuenta ahora para encontrar los valores de esta función seno, ¿qué va a ser? Va a ser la altura de este triángulo, que va a corresponder a la coordenada en Y, a la coordenada en Y. ¿Por qué? Porque la división en este caso, como siempre se va a hacer por 1, pues me va a dar solamente la altura. ¿Listo? La coordenada de esta. La coordenada de este punto, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que me desplace en X, ¿cierto? Lo que me desplace en X y lo que subí en Y. Lo que subí en Y. Esa va a ser la coordenada de este punto. Lo que me desplace en X no lo voy a necesitar, solamente voy a necesitar esta partecita de acá. ¿Por qué? Porque la razón trigonométrica que estamos trabajando es seno y es el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Listo? Entonces solamente me interesa encontrar en cada uno la altura, gracias a la ventaja de que la circunferencia es unitaria, tiene radio 1. Volviendo entonces a nuestro tablero, tenemos lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es ubicar cada uno de los puntos principales de mi circunferencia, los voy a ubicar acá. Y vamos a mirar qué sucede en la relación entre estas dos. ¿Listo? La circunferencia unitaria con este plano cartesiano. Tengamos en cuenta algo. Y es igual a seno de alfa para cuando esos valores de alfa solamente van a dar entre 0 y 2pi, lo que corresponde a 0 a 360 grados, porque estoy manejando eso desde una circunferencia y dentro de esa circunferencia ya sabemos que está nuestro triángulo, rectángulo, que provienen de las razones trigonométricas, ¿vale? Entonces, después de esto, he ubicado las alturas de cada uno de esos puntos. Es decir, ¿qué pasó en 0? En 0 grados, corresponde la altura, es el Y, entonces la coordenada Y me dice que es 0. ¿Qué pasó en pi medios? En pi medios, acá está pi medios, ¿cuál es el Y en pi medios? 1, por eso ubiqué el 1 acá. ¿Qué pasó en pi?
en pi, y cuánto corresponde, la segunda coordenada, el segundo punto vale 0, ¿listo? Y ¿qué pasó en 3pi medios y qué pasó en 2pi? En 3pi medios la coordenada es menos 1, por eso está por debajo del eje horizontal, ¿verdad? Y en 2pi sucedió lo mismo que en 0. Ya vamos a mirar que seno es una función que es periódica y vamos a mirar las características de estas funciones, ¿vale? Entonces, para finalizar, ya ir finalizando, entonces lo que hacemos es como provienen de una circunferencia, ¿cierto? Entonces, si yo cojo a cada angulito de acá, a cada angulito, lo que voy a hacer es tener también aquí ese estilo de circunferencia que se encuentra como función. Entonces, esta sería como una partecita de lo que es la función seno. Y esa partecita la conocemos como la gráfica en el conjunto de los reales de la función seno. Los invito también a ver el otro video donde voy a hablar sobre las características de las funciones seno, coseno, tangente, bien, para que nos quede claro estas propiedades y características principales de las funciones trigonométricas. No siendo más, un abrazo y estamos atentos a cualquier comentario que tengan. Hasta luego.